tal? ¿Cómo están? Soy Enrique Chávez, bienvenidos a Cara a Cara. Qué duda cabe, la designación del nuevo gabinete está bajo fuego. Se ha llegado incluso a un pronunciamiento de una institución como la Defensoría del Pueblo solicitando la reestructuración del mismo. Hay muchos temas que aquí, digamos, están en juego, pero por supuesto muchos de ellos tienen que ver con el propio presidente del Consejo de Ministros, con Héctor Valer, a quien le damos la bienvenida y las buenas noches hoy. ¿Cómo está, primer ministro? Gracias por estar con nosotros. Señor Chávez, muy buenas noches, a sus órdenes y buenas noches al Perú a través de los canales de televisión de TV Perú. Bueno, usted, como le decía, fuera de cámaras, está fuera del Estado, en el ojo de la tormenta, Y yo quería primero comenzar, si quiere, con un bloque, si le parece, donde vayamos a la vena sobre los temas más controversiales para poder entrar luego a lo que me imagino que son sus planes, por eso se me cruzaron los chicotes de políticas de Estado. A ver, lo primero, es que usted va a tener que someterse al voto de confianza del Congreso. Hay quienes señalan que eso no debería ser así, pero el hecho es que nuestra Constitución lo determina de esa manera. Correcto. Nosotros hemos venido hablando con varios parlamentarios, varias bancadas que han estado planteando su posición. Lo que uno ve es que Perú Libre, Perú Democrático, que es su bancada, que tiene 7 integrantes, y Somos Perú, es muy probable que le den el voto de confianza. Estamos hablando de aproximadamente 45 votos. Usted necesita, su gabinete necesita 21 votos más. No está tan claro qué va a pasar con Acción Popular, no está tan claro qué va a pasar con APP. Bancadas que han sido cercanas al gobierno, como la de Juntos por el Perú, están expresando fuertes discrepancias, ni qué decir de ya más pequeñas como el Partido Morado. Primero, ¿qué va a hacer usted para obtener esa confianza? ¿Va a ir, como le decía la vena, sobre Acción Popular y APP, tratarlos de convencer? ¿Esa es la idea? Desde luego que sí, tratar de conversar con cada una de las bancadas. Desde luego, después de apagar este fuego en la que hoy estuve en todas las carátulas, a partir de un documento que es la resolución 22058. Ahorita vamos a hablar de él. ¿De acuerdo? Entonces, superando ese tema, siempre nuestro objetivo era y es construir un gabinete de concertación, un gabinete de diálogo, un gabinete que pueda buscar la estabilidad jurídica, política e institucional en el país para traer mayor inversión internacional y para que los empresarios nacionales se animen a invertir, porque esta turbulencia en la que vivimos y el enfrentamiento en la que vivimos no les da garantía. En consecuencia, es conveniente conversar con Acción Popular, un partido histórico, tradicional, demócrata, que siempre ha votado no por las personas, ha votado por planes, por programas y políticas de Estado, a quienes nosotros les haremos llegar los documentos para que puedan discutir, leer o hacernos o alcanzarnos antes de la presentación ante el Congreso de la República. En el caso de Alianza para el Progreso, es una bancada muy sólida, muy importante, liderado por el señor Acuña, pero que a veces él da libertad a que la bancada de APP tome la mejor decisión, inclusive contra la opinión de él mismo. Esto lo digo porque esta mañana el señor Acuña, al parecer, habría planteado la posibilidad de no dar la confianza al gabinete a presentarse. Anoche Salguana tuvo una opinión similar, ojo, ¿ah? Sí, él es vocero, pero yo creo que él se ha manifestado como congresista, pero no como portavoz. Hasta donde sabemos, la bancada aún no se ha reunido. Hemos conversado con algunos congresistas de APP que definitivamente están de acuerdo a que se consolide algunas líneas de política de Estado o que se concerte con ellos. Por ejemplo, la política de lucha contra la inseguridad ciudadana, que debe ser un acuerdo unánime de cómo debemos luchar contra la inseguridad ciudadana. Y así es. ¿Usted confía entonces en apagar ese incendio? Ahora voy a agarrar mis lentes yo porque
La pandemia ha dejado muchas consecuencias, creo. Y usted hablaba en realidad estamos hablando de la decisión del juzgado de familia, el 9º juzgado de familia del 8 de febrero del 2017, que se basa en la denuncia de su fallecida esposa y de su hija. Su fallecida esposa lo que señala es que en ese día, me parece que de octubre del 16, dice fue agredida físicamente por su esposo Héctor Valer, quien le propinó un puñete en el rostro y un empujón contra el suelo. Su hija tiene, digamos, términos similares, que la jaló del pelo, que le dio patadas, que le dio puñetes. Usted lo que señala, hay 2 denuncias que lo comprometen a usted de manera, digamos, de actos violentos. Una es de Agrobanco. Y usted ha dicho que allí ha sido absuelto y ha explicado cuál fue el incidente con la psicóloga, habrá que ver los detalles. Pero la otra es esta. Y entonces usted señala que en este caso, esta resolución del 8 de febrero del 17, el 9º juzgado de familia, que dictó medidas de protección contra su esposa y le prohibió, ¿no?, cualquier acto de conducta que constituya violencia y acoso, es decir, una especie de reprehensión del poder policial, usted sí cuestiona esto. Entonces, claro, el Poder Judicial en un caso lo absolvió y usted destaca eso, pero en este caso dice que fue falsificado el certificado de medicina legal, etcétera, etcétera. Aquí fue clarísima la decisión, primer ministro del Poder Judicial, que le dijo, oiga usted, no se le ocurra volver a agredir a sus familiares así. ¿Qué nos responde? Muy bien. Para que se saque una resolución del Poder Judicial, se debe seguir un debido proceso. ¿Y qué es un debido proceso? Es escuchar a las partes, tanto denunciantes como denunciados, además de cumplir el procedimiento correspondiente, en este caso el procedimiento penal. Y luego sale una sentencia. Esta resolución del 9º juzgado de familia aporta una prueba en la que se basa la resolución, o sea, lo que decide la jueza. Y en su en su artículo 9, que es relacionado al material probatorio, es decir, a la prueba contundente que incrimina y sanciona, se refiere al señor Luis Carlos Martínez, quien había agredido el 4 de septiembre del año 2016. ¿Quién es Luis Carlos Martínez? Eso es lo que decimos. O sea, dice que verificados los autos de existencia o no de violencia familiar en la modalidad de violencia psicológica y física que se denuncia a Rubén Gerardo Salas Chávez en agravio de María Isabel Flores Minaya, que son personas extrañas completamente. Y es esa la prueba que está en la comisaría de Miraflores. Entonces, a partir de ahí hay una decisión. ¿Y cuál es la decisión? La decisión, primero, no dictar medidas de protección contra la señorita Catherine Urcelia Valer Montoya, mi hija. Luego dice, admitir la denuncia de violencia familiar contra Héctor Valer Pinto en la modalidad de maltrato físico. Dictar medidas de protección contra Ana María Montoya Leo. O sea, Ana María Montoya, mi esposa, ha tenido que ir a declarar en la investigación. Y en el expediente no existe un solo documento firmado por ella, ni declaraciones ante el fiscal. Hay un certificado de medicina legal, a diferencia del caso de su hija. Dice. En el caso de su esposa hay un certificado de medicina legal. Dice un número, pero si usted... No está la firma de su esposa. No está la firma. Pero, no, pero lo que sí está, primer ministro, es la denuncia policial en ambos casos. Entonces, usted nos ha dicho, ok, muéstreme una sentencia, muéstreme la prueba contundente y yo renunciaré. ¿Por qué una esposa, una hija, van a ir a denunciar a su marido, a su padre? ¿Por qué? Si es que no hay una base. Muy bien. Yo pregunto... Porque eso sí usted admite que es verdadero, ¿no? O sea, la denuncia policial. Su señora y su hija fueron a denunciarlo a usted por este hecho. Le digo lo siguiente. La de mi hija es verdad. Uno no puede mentir, porque los hechos se reconocen. Pero no es cierto las 3 últimas líneas
de la denuncia policial. Los puñetazos, las jaladas de pelo. ¿Por qué no es cierto? Fácil de probar. Porque ella no fue al médico legista. Por no afectar a su padre. No. Seguramente, porque los ánimos de repente después de ese incidente tan desagradable se tranquilizaron. No podría ser eso. No, pero su madre supuestamente habría ido ese mismo día y con ella. Y si fueron las dos personas, ¿por qué no se tomó por qué no se sometió al médico legista? Y no solamente hay esa mentira, señor Chávez. Este proceso nunca se nos notificó y tengo las pruebas contundentes respecto a la notificación del Poder Judicial, donde en las casillas de notificación nadie firma. Nadie. Primera notificación, tercera notificación, también igual. Nunca llegó ni al denunciado ni a la denunciada. Pero digamos, Acto segundo. Los vicios del Poder Judicial en este caso, oiga, entonces... No eliminan el hecho en sí, a lo que voy, o sea, el altercado en sí. A eso yo quiero llegar. Entiendo perfectamente su defensa legal. Pero ¿está usted de acuerdo que esta resolución es falsa? A ver, la resolución como tal, dice usted, es falsa. Claro. O está mal emitida, es ilegítima. ¿De qué estamos hablando? ¿Falsa, que no existe? ¿No existe la resolución del 9º juzgado de familia? ¿Es una falsificación? ¿Eso es lo que me está diciendo? Lo que le estoy diciendo es que esta resolución, en cuanto a su exposición de motivos para emitir una resolución, es falsa. Porque se refiere a personas inexistentes. Segundo, relacionado a las medidas contra la denunciante, la señora Ana María Montoya Leo, que en paz descanse, y es mi esposa, y qué curioso, ella no ha prestado declaración alguna en el expediente judicial. No existe un solo documento firmado por ella, ni en la declaración, ni en las notificaciones, ni en la firma del médico legista. Es decir, si no existen documentos relacionados al debido proceso y le imputan al señor Perico Los Palotes, es falsa. Ahora, cuénteme una cosa. Cuando su fallecida señora señala esto que está en la denuncia policial, del puñete en el rostro y el empujón, ¿esto es falso? ¿La denuncia es falsa? ¿Eso es lo que me está diciendo su señora? ¿No fue a hacer la denuncia? Mire, lo que usted está leyendo, ¿no es cierto?, debería estar comprendido en el expediente judicial, porque una denuncia policial no queda allí, como usted sabe, señor Chávez, y el público en general. El fiscal de turno, cuando existen lesiones graves o lesiones o denuncias de violencia, lo que hace el fiscal es de inmediato abrir investigación. Yo comprendo, reitero, comprendo su defensa legal y la secuencia que nos está, pero usted también tiene que comprender que usted es el primer ministro. Así es, por eso estoy acá. Y entonces la ciudadanía, y le agradezco que esté acá, y por eso la ciudadanía va a reclamarle al primer ministro unos estándares de conducta. Entonces, más allá de todo lo que usted ha expuesto y que nos ha llevado varios minutos y que está bien y usted tiene el derecho a exponerlo, yo quisiera que nos cuente qué pasó esa noche. Es decir, usted se ha referido a que reprende a su hija, que su hija tenía otro tipo de educación, que había estado en Francia, me imagino, en fin, no sé, se ha dicho que era irrespetuosa, usted ha dicho que era irrespetuosa con su madre y que usted... En esa noche, ¿no? Pero, ¿qué pasó? ¿Qué pasó para llegar? Le comento... un poco más, francamente... Le comento lo siguiente. Al respecto. Ella es una niña maravillosa, educada en Francia, se vino a terminar sus estudios en Perú y cuando uno ve que hay algo que corregir, uno tiene que llamar la atención a los hijos, sobre todo cuando está bajo la protección de uno. Su hija tenía 29 años. 29 años y bajo la protección de nosotros seguía viviendo y nosotros seguíamos pagando la universidad, etcétera, y nuestra preocupación siempre fue que
que ella terminara sus estudios y que ahora es una excelente médico cirujano. Prueba de ello, señor Chávez, después de esas llamadas de atención, etcétera, ella va a la comisaría porque la llamada de atención y la riña entre mamá, ella y yo fue para ella de tal gravedad que habría sentido la necesidad de que la policía intervenga como en Francia. En Francia la policía interviene como mediador de inmediato en un tema de esta naturaleza y asiste con el psicólogo y asiste con la asistenta social. Una riña verbal y otra cosa. Sí, entonces, ¿qué hizo? Fue a la comisaría, que estaba muy cerca de la casa, y ¿qué hace el policía? Le toma la manifestación, le hacen firmar el documento. ¿De acuerdo? Y no se sabe en qué momento, y hasta ahora el abogado lo está estudiando, esas dos últimas líneas se incorporan. Y cuando ella quiere pasar médico legista, ella no va al médico legista. ¿Por qué? Porque lo que quiere es que intervenga la policía para que le entiendan también a ella, sus padres. Entonces, pasado esa riña, usted puede revisar todo su Facebook, etcétera, o la ciudadanía. Mire, lo que dice mi hija el 15 de mayo de 2017. Feliz día, mamita bella, hermanos lindos, papitos, les quiero mucho, etcétera. Bien. Y así sucesivamente. Okay. Insisto, usted está en un bajo fuego ahora mismo. Su señora no está aquí para poder corroborar ninguna de estas versiones. ¿Su hija podría salir a explicarla, creo No usted? sé. No, yo no soy nadie para darle consejos de comunicación, pero si su hija tiene esa relación y eso no ocurrió, sería... Realmente no sé. Posible. Ella vive aquí en el Perú. Ella es médico cirujano, ella tiene 34 años de edad, ella puede decidir su libre voluntad, nadie puede imponerla, porque ya no está bajo... Así estuviese bajo la protección. Ella ya es mayor. Por supuesto, pero esto es un caso pues de trascendencia nacional. Estamos hablando del... Ella decidirá sobre su libertad de opinión. Ahora, ¿por qué sus exvecinos se quejaban tanto de usted? Y no es una pregunta anecdótica. O sea, es una pregunta que va a la situación de, a ver, ¿cuál es el perfil de este caballero que ahora tiene el cargo más importante en el Ejecutivo después del presidente? Muy bien. La pregunta... Y la respuesta partiría de la siguiente forma. Los vecinos, dice usted, aparece un vecino o una vecina hablando en off, en uno de los medios que he visto, y se identifica, la identifican con un nombre de Paola, si no me equivoco, y ella se va contradiciendo a medida que va hablando, como por ejemplo, que funcionaba un centro jurídico en ese lugar. Y al poco rato dice que había violencia familiar. Usted había alquilado la casa y le estaba dando usos que no estaba dentro. Dice ella. Tenía usted su oficina. Ya, de oficina y vivienda. Gritaba usted y insultaba y gritaba, etc. La pregunta es ¿por qué no se identifica a esa señora con nombres y apellidos para poder yo querellarla y que demuestre en la Administración de Justicia con pruebas plenas si es cierto o no? ¿Usted sabe quién le alquiló la casa? Lógico, esa es otra cosa. Pero se supone que es la arrendataria la no, que no, sale. yo no puedo. No sale el nombre de la señora, pero... No puedo afirmar eso porque en los medios de comunicación no sale así. Porque si fuera la dueña de la casa, señor Chávez, teniendo pruebas contundentes, hubiese dicho, yo alquilé a ese señor, pero ella dice que es vecina. Segundo, dice que yo incorporé a un sereno a mi casa y en mi casa le pegué, pero si era oficina. Bueno, otra, dice de que yo le pegué no sé a quién, pero ella sigue manteniendo su anonimato. ¿No cree usted de que esta persona que está detrás de cámara ha podido enterarse de que este primer ministro es el que ayuda al comunismo, como dicen en el país, y que no debe
seguir gobernando el presidente de la República y hay que buscar la vacancia, sobre todo de una ciudadana de San Borja? Ese es otro tema totalmente, pero entonces, Así ¿usted es. no se considera una persona violenta? ¿Usted no cree que en algunos pasajes de su vida puede haber reaccionado de manera violenta? Oiga, si la violencia es, por ejemplo, jugando un fútbol, decir, no te... No, pero No, eso no es violencia, ¿no es cierto? Ok. La violencia con lesiones, jamás. Bien. No tengo una sola sentencia. Y segundo, señor Chávez, es conveniente dejar zanjado esto. Aquí hay mucho interés de poder vacar al presidente de la República y golpear, en este caso, a un no militante de Perú Libre, no militante del comunismo, que está en el premierato con ganas de concertar, pero a la vez con ganas de poner contra el paredón a aquellos que quieren vacar al presidente. Usted dice, no militante del comunismo, no militante de Perú Libre, y efectivamente ahora hay quienes se preguntan qué cosa es el gobierno de Pedro Castillo con este gabinete. Le dejo la pregunta. Vamos a la pausa. Gracias, señor regresamos Chávez. con el primer ministro Héctor Valera. Primer ministro Héctor Valera, le dicen que usted ha sido un saltimbanqui político, un comodín que ha pasado por muchos partidos. Ahora mismo, usted estuvo hace 3 semanas, mire qué rápido avanzan los temas en Perú, está viendo hace cuántos días y estuvo hace 3 semanas sentado donde está ahí usted, presentando la bancada Perú Democrático, y había estado por Somos Perú y había entrado al Congreso por Renovación Popular. Y entonces le han dicho que es esto, ¿no? Que es un saltimbanqui. Pero yo entiendo que usted es de formación aprista. Así es. ¿Ha usted migrado tanto como lo acusan? No, le explico. Yo sigo siendo aprista, pero no soy alanista. Yo sigo siendo ayista, yo trabajé con Ramiro Prealé hasta el último día de su muerte. Soy seguidor de la ideología indoamericana que escribieron Luis Alberto Sánchez, Manuel Giovanni Corrales, etc. Soy un hombre que dignifica y siempre glorifica a los fusilados de Chanchán, a la revolución de Trujillo, ¿no es cierto? Por eso es diferente el alanismo con el ayismo. Y Aya siempre fue social liberal, es decir, de la línea de Bolívar, de la línea de Tupac Amaru y de la línea de Faustino Sánchez Carrión, que fueron los representantes del siglo XIX y los que buscaron la independencia de América Latina. Aya La Torre en el siglo XX empezó con Mariátegui y poco a poco se ha ido deslindando, izquierda, por supuesto. Y el APRA es un partido social liberal y con Alan García se incorpora a la Internacional Socialista, momento en la que nosotros discrepamos muchos apristas, porque nosotros no somos socialistas, nosotros somos socialliberales. Entonces, actualmente la bancada... Oh, pero Alan también de ahí digamos que corrigió, recontracorrigió el rumbo, no muchos entonces, que muy a la cuando y usted puede verificar, cuando yo postulé por Renovación, por ejemplo, fue como invitado, no como militante de Renovación. ¿Rompe con el APRA usted? ¿Cómo? ¿En qué momento rompe con el APRA? Después de la nacionalización de la banca, ¿Ya? En 1987. Ok, pero entonces ahí corríjame unas cositas en la línea de tiempo, porque, y este creo que es un dato que no se ha mencionado mucho, usted sale del país Así de manera es. clandestina en el año 93 y Es Colombia le cierto. da 4 años después asilo. García estaba asilado en ese momento. Así es. Corríjame la línea de tiempo. ¿Por qué sale? Yo he escuchado de un incidente en Cajamarca. ¿Qué pasó? ¿Usted era viceministro de Comunidades Andinas o algo equivalente? Sí, categoría de viceministro Era- de Comunidades era- Campesinas, era Exacto, presidente Comunidades ejecutivo de Comunidades Campesinas. Exacto. ¿Ok? ¿Qué pasó? ¿Por qué sale? En 1900, ¿por qué salgo del país? Salgo porque a mí me procesa el fiscal que era militar y que el señor Vladimiro Montesinos lo pone como juez para procesar a todos aquellos que fueron involucrados durante el golpe militar y que pudieron haber encontrado documentos firmados y armas, supuestas armas en el local del partido Aprista. ¿Qué año fue Y eso? el año 1998, durante el golpe. 92, ok, Pues. ya. Entonces,
dentro de ese grupo de compañeros que fuimos denunciados ante el señor Guillén, si no me equivoco, ¿de acuerdo? Estuve yo. ¿Guillén Avelino? No, era otro compañero. Habría hecho realmente interesante la No, historia. no, pero ya, ok. era otro, ¿de acuerdo? Entonces, al vernos denunciados por, primero, tenencia ilegal de armas, segundo, por haber subvertido el orden, y estando frente a un juez que perseguía a los apristas, entonces, una buena mañana encuentro una notificación en mi casa manifestando que yo debo presentarme a la policía en ese momento que funcionaba en Aramburú. Y lógicamente yo no tenía proceso, etc. Y yo salgo por perseguido por el gobierno del señor Fujimori y el señor Vladimiro Montesinos rumbo a Colombia, donde presento documentos y el Estado colombiano me extiende el refugio político no a los 4 años, sino inmediatamente. Porque, ok. Entonces usted sale en el mismo 93. Bueno, a ver, entremos un poquito a temas puntuales de política. Perfecto. Usted sencillamente, evidentemente con lo que me está diciendo ahora, me ratifica que no va a renunciar al cargo de primer ministro. Así es, claro. ¿El presidente le ha ratificado su confianza? ¿Ha podido hablar en estas horas con el presidente Castillo? Acaba de llegar el señor presidente de Brasil. Él está en permanente comunicación con nosotros. No me ha manifestado absolutamente nada respecto al incidente, pero sí me ha dicho que debo esclarecer los hechos. Entonces, si ha esclarecido los hechos, no me ha tocado otro tema, por tanto, tengo el respaldo del presidente. Usted no va a observar, o el gobierno, mejor dicho, porque no lo toca a usted, pero el gobierno no va a observar la llamada ley de contrarreforma universitaria. ¿Han llegado a una decisión? El Consejo de Ministros, que ha sesionado el día miércoles, ha tomado una decisión de convocar un consejo extraordinario para el día viernes a las 4 de la tarde, donde se va a tratar exclusivamente este tema, después de analizar jurídica, social, económica, etcétera, desde diferentes perspectivas. Entonces, el día viernes a las 4 de la tarde estaremos tratando este tema para tomar la mejor decisión. Cuénteme, el gabinete en la sombra. Usted ha dicho que son dichos, que parece que no hay nada concreto, no hay pruebas concretas. Pero a ver, cuando los dichos vienen de una ex primera ministra, de un ex ministro del Interior, y nada menos que el secretario de Palacio, ¿no debería preocuparle antes que nada al primer ministro si existe o no un gabinete en la sombra? Mire, yo he estado desde el día 9 de enero más o menos visitando Palacio, primero a la oficina del presidente, luego a las diferentes oficinas, coordinando este gabinete que ha nacido, etcétera. Yo no he visto alguna sesión paralela al Consejo de Ministros. Lo que he visto son trabajadores, funcionarios dedicados a su actividad concreta. Por ejemplo, el secretario del Consejo de Ministros, el secretario general de la presidencia del Consejo de Ministros que va donde el jefe de gabinete, el jefe de gabinete de asesores cumpliendo lo que tiene que hacer. Es decir, no hay gabinete. Hay algunas personas que tienen cargos, digamos, específicos. Está el señor Pomalaya, me parece por ahí, está el señor Hidrogo, que dicen que fue el que organizó las entrevistas, pero se habla del señor Viverto Castillo, que Jaico lo ha cesado. Y según Jaico, hay ministros, exministros, que se quejaban que el señor Castillo les imponía viceministros. Mire, cuando son dichos, señor Chávez, en este caso. Chávez, ya no, ¿de acuerdo? Castillo, sí. Me acordé de Jorge el Castillo. Está bien, bueno, saludos a Jorge. Saludos, Jorge. Entonces, mire, cuando una persona habla después de renunciar al cargo, definitivamente es poco creíble sus palabras. Mejor sería que el señor... O sea, usted también cuando se vaya probablemente va a decir... No. Si usted encontrará en mi larga trayectoria de militante político, jamás fui desleal. Muchos llamaron traidor, por ejemplo, el señor Rafael López Aliaga, cuando yo dije que se respete a las elecciones porque hay que saber perder y ganar. Pero cuando uno renuncia al cargo, le piden la renuncia, lo mínimo que debe hacer es
guardar silencio hasta que la marea pase. Pero ¿qué pasa, primer ministro, si usted está despachando con el señor Castillo, con el presidente, y resulta que de ahí se va enterando que hay todo este entorno que está contradiciendo incluso lo que usted decide con el presidente? ¿Qué haría usted ante ello? ¿No le debería preocupar estas referencias más allá de las lealtades o deslealtades? ¿No le preocupa? Claro que me preocuparía, pero eso no existe, señor Chávez. Yo estoy ahí. Muy bien. Cruzo casi a diario y a cada momento todo el pasadizo, ¿no es cierto?, de Palacio de Gobierno. Voy hasta la jefatura de gabinete y asesores a veces a coordinar las cosas. Ahora, pero también se dice, y digamos, estas son versiones, pero son versiones, digamos, de cierto crédito, que el señor Roberto Sánchez estuvo a punto de ser el primer ministro. O sea, ¿usted de repente no estaba enterado de toda la configuración del gabinete, o sí? De repente, o ya le pusieron no, de sobre la mesa, repente, que es lo lógico. quien maneja la decisión de aceptar un gabinete no es el señor presidente de la República. A propuesta posiblemente de uno o dos candidatos al premierato. Yo lo único que ayudé al señor presidente de la República a hacer diagnósticos políticos, sociales del país, en mi calidad de haber tenido una experiencia de diseño de políticas para Colombia, etcétera, ¿no? Volvamos a los temas políticos. A ver, la presidenta del Congreso, a quien seguro usted conoce bien, Claro que ha sí. podido conversar con ella, la señora Alba, ¿qué dice? No requerimos de una asamblea constituyente. Ya lo hemos debatido y hemos dicho en todos los idiomas que la Constitución se modifica en el Congreso. Y se lo digo porque me acordaba de la entrevista anterior que nosotros tuvimos. Lo primero que usted dijo de Perú Democrático es que iba a impulsar la Asamblea Constituyente. Y yo dije, recuperemos esa entrevista de Valer, pero no fue necesario porque bueno, usted lo ha ratificado así ayer. es. Y esto le dice la presidenta del Congreso. Muy bien. La presidenta del Congreso está en la línea de que el poder constituyente nace de la ley. De la ley. Por eso dice que la reforma o la modificación de la Constitución se hace dentro de la Constitución. Pero hay asambleas constituyentes que nacen del pueblo y el poder constituyente radica en el pueblo, como el caso de la Asamblea Nacional de Francia o de otros sitios como nació la Constitución. Entonces hay dos modelos. El modelo del poder constituyente que radica en la ley y el modelo constituyente que el poder constituyente radica en el pueblo. La señora presidenta del Congreso de la República está en este modelo. Muy bien. ¿Qué es lo que nosotros estamos planteando? Estamos planteando que haya una nueva asamblea constituyente donde el poder constituyente radique en el pueblo. ¿Para qué? Para que nazca otra constitución. ¿Pero eso qué significa? Un proceso de maduración. Mientras tanto, ¿qué? Y de modificación constitucional. No, no necesariamente, porque justamente esta constitución actual hay que respetarla. La constitución que usted propone es, por decirlo No de yo, manera, sino digamos, miles de personas. Y lo que defiende Perú Democrático, porque por algo se han juntado Así en una es. bancada donde por cierto está Guillermo Bermejo y la ministra Betsy Chávez, es tan, por decirlo de alguna manera, tan socialista o izquierdista como la que propuso Perú Libre en el único proyecto de ley que conocemos al respecto? Yo creo que no. Yo creo que hay matices y diferencias, pero el objetivo que nos une es trabajar la concientización de los diferentes actores políticos, sociales y económicos del país para construir el momento constituyente en 4 años. No en 2, 3, sino en 4 años. Y no llegar a la violencia que Chile llegó para arranchar una asamblea constituyente. Pero nadie dice que ahorita vaya a haber violencia. Así es. Que actores políticos la quieran provocar, ¿no? Digo, Están provocando. Desde la segunda vuelta, señor Chávez, no quieren reconocer la legitimidad del actual presidente de la República. Y los candidatos siguen diciendo que el actual presidente de la República no tiene legitimidad. Usted habló ahora de la bala de plata y la bala de oro. Usted dijo que estaba dispuesto a hacer la primera bala de plata del presidente Castillo, es decir, que censuren al gabinete y le faltaría uno. Ahora, esto, por el otro lado, ha generado respuestas, incluso de gente de Perú Libre. He escuchado al congresista Alex Paredes. He escuchado a varios parlamentarios que dicen que eso es muy provocador,
que es innecesario, porque claro, si lo censuran a usted, el sector que quiere vacar a Castillo se va a apurar a vacarlo, ¿no? O sea, no va a esperar que le pongan pues a, qué sé yo, otra vez al señor Bellido. Pero no alcanza los votos. Por eso dice el señor Montoya, almirante Montoya, hoy congresista, hay que trabajar el proceso de vacancia. Pero si ve el Congreso que lo pueden cerrar, le aseguro que va a haber más votos para la vacancia. Un momentito. Yo creo que cumplirán lo que el pueblo demanda permanentemente, que deben reconocer al presidente de la República con toda su legitimidad, y los que están haciendo golpes de leyes a través del golpe de votos están haciendo mucho daño al país. Por ejemplo, el Tribunal Constitucional ha ratificado la ley de la cuestión de confianza. Ustedes como Ejecutivo tienen las manos, no sé si atadas, pero tienen las uñas recortadas para utilizar la cuestión de confianza. Bueno, ¿qué piensa al respecto? Yo creo que el reglamento del Congreso es claro y esto ha transparentado mucho más. Mucho más. Es decir, la cuestión de confianza debe plantearse en los aspectos que le corresponde a cada poder. Entonces, el Poder Ejecutivo planteará su cuestión de confianza en este primer momento, ¿no?, en darle la cuestión de confianza al gabinete, y en otro momento planteará otra, si es que así lo cree por conveniente el señor presidente de la República, porque él es quien dirige la política del Estado y no el señor Montoya, por ejemplo, quien está impulsando la vacancia. Él ha dicho que efectivamente van a impulsar una nueva moción de vacancia. Vamos a otra pausa, pero lo dejo con otra pregunta, porque, a ver, para que nos explique por qué se está retrocediendo con esta decisión que paralizaba, suspendía las actividades de Repsol en relación a este derrame tan dramático. Petroperú había dicho que ellos estaban listos, que ellos podían suplir esa demanda, varios actores del Estado. ¿Cómo así cambia un gabinete y una decisión tan trascendente es revertida? Me lo responde, por favor, tras esta pausa. Bien, señor Chávez. Bueno. Seguimos con el primer ministro Héctor Valer y le preguntaba yo, ¿por qué revertir con el tema Repsol? Si Petroperú había dicho que ellos podían suplir el tema de la distribución de combustible, que no iba a haber problema. ¿Por qué se está revirtiendo eso? Petroperú no es el conductor de la política económica del país, como usted sabe, señor Chávez. Petroperú es una empresa pública de régimen privado, pero ellos no dirigen la política de los hidrocarburos líquidos en el país. Sabemos que Repsol tiene control del 40% de los hidrocarburos líquidos en el Perú. 40%. Y al cerrar la producción de la Pampilla, empieza el desabastecimiento, si es que no se le da la oportunidad a Petroperú a que administre la Pampilla. Que dicho sea de paso, ellos, de acuerdo a la última reunión que tuve, están preparados para administrar la Pampilla. Pero no es fácil entrar a la administración de la Pampilla porque es una propiedad privada. Entonces Repsol diría, oiga, tengan la Pampilla, pues hay una nacionalización, administren. No, momentito. Acá hay libertad de mercado, libre mercado y respeto a la propiedad privada. En consecuencia, Repsol o Repsol para unos, o la Pampilla, sociedad anónima abierta, porque esa es la empresa correcta, aún no ha dicho al Perú, después del cierre de la Pampilla les entrego toda la planta. Para que digan eso, podrá pasar 1 año, 2 años, y empieza el desabastecimiento, porque Petroperú solo está capacitado para contener 1 mes todo el mercado, o sea, de producción de hidrocarburos, para abastecer solo 1 mes. Ahora, esto está vinculado, por supuesto, con las sospechas que puedan haber de si Repsol va a tener que cumplir o va a cumplir con sus responsabilidades por este gravísimo derrame ambiental. Y esto lo conecto, por favor, si me permite, con una pregunta más. ¿El señor Supo, que es el nuevo ministro del Ambiente, está preparado para enfrentar el desastre ambiental más importante y más catastrófico que ha tenido el Perú en décadas? Hay 2 preguntas en su Hay 2 preguntas, en su efectivamente. pregunta. Primero, yo creo que es necesario, empiezo por la última. El señor Supo es geógrafo de profesión,
pero no es él es el responsable, pero eso no es el único del ministerio. En el Ministerio de Medio Ambiente existen profesionales de alta calidad académica y técnica. Se han bajado un montón de profesionales en los ministerios. Sí, pero, me imagino que pero usted lo también sabe. han quedado los últimos y nos hemos reunido antes de ayer por la noche, a las 7 de la noche, toda la plataforma de la presidencia del Consejo de Ministros, donde estuvieron algunos ministros y algunos organismos públicos descentralizados para analizar el tema de la Pampilla. Y el señor Supo también estuvo allí. Y él en este momento está coordinando varias actividades de varios ministerios para consolidar la información respecto a este gran desastre de la Pampilla. Eso va por un lado. Y por el otro lado, OEFA, el organismo de fiscalización ambiental, de evaluación y fiscalización ambiental, tiene que jugar también su papel de acercamiento a la empresa para remediar este desastre. Entonces ya llegaron organismos internacionales, llegó el representante de la ONU, USAID envió también un cooperante, etcétera. Están llegando organismos internacionales en respuesta a la aseguradora internacional que tiene Repsol para casos de esta naturaleza. Y no solo eso, sino paralelamente también está corriendo la cuantificación del daño que lo tiene que hacer un equipo multisectorial donde participa el señor ministro de Economía. Unos brokers ahí que cita gestión hablan ya de 300 millones de dólares. Eso es poco. Me parece que es muy poco. Y me imagino que el seguro de Repsol es mucho más abultado. Pero claro, si se comprueba que no hay oleajes, el cobro de ese seguro podría así es. Entonces, una cosa es la remediación ambiental, una cosa es la sanción administrativa a Repsol, pero otra cosa es la parte económica. Tenemos que hacer que la Pampilla siga produciendo hidrocarburos para no desabastecer de combustible el país. El frente del Ministerio del Interior también es complicado. La señora Vázquez dijo que ella renunciaba, básicamente, la gota que rebalsó el vaso fue que no estaba de acuerdo con la designación de Chávarri. Chávarri es el nuevo ministro del Interior y estamos comenzando un estado de emergencia en Lima y Callao. Evidentemente hay preocupación por sobre si esto es o una cortina de humo o en todo caso si estamos preparados para afrontar de alguna manera el ingreso de la Fuerza Armada a asistir a la policía en el combate contra el crimen. ¿Cree usted que eso se justifica? Mire, las críticas contra el ministro Chávarri y otros ministros vienen de la derecha que no quiere que haya tranquilidad para gobernar, pero en el caso del ministro Chávarri, pero él Vázquez no es de derecha. O sea, pero es utilizado por la derecha, pues. Es utilizado. Hay marionetas que sirven a la derecha, mi querido señor Chávez. Entonces, el ministro del Interior sí está preparado, porque es un ex policía, tiene un plan de lucha contra el crimen muy interesante, por eso el señor presidente de la República le ha dado la confianza a mi propuesta, ¿no es cierto? Y ya hemos declarado en estado de emergencia y la participación de las Fuerzas Armadas va a ser muy importante en Lima Metropolitana y el Callao. Va usted a ver... ¿Desde cuándo vamos a ver militares en la calle? Ya está. La resolución ha sido publicada, me parece, el día de hoy. Pero entonces, de los próximos días. Así es. Hoy ya se nombró al comandante general de la policía. Es decir, faltaba la cabeza. Y con él se harán los planes operativos y vamos a ver la lucha contra el crimen. Ojalá el Ministerio Público nos ayude a no soltar a los que sean capturados por la policía. Los minutos que nos queda, usted va a tener, e insisto con eso, usted me dice que tiene el apoyo del presidente, ¿no? Sí. Lo ratifica. Entonces se supone que va a ir al Congreso a presentar su plan. Claro. Y sobre eso le darán la confianza o no. En unos minutos, resúmame, ¿cuáles van a ser las líneas de trabajo del gabinete que usted va a plantear en el Parlamento? Primero, el desarrollo económico basado en la inversión internacional y en el respeto a las grandes y medianas y pequeñas minerías y petrolíferas del país. Primero. Es decir, hay que respetar los contratos, hay que respetar las normas emitidas y hay que seguir produciendo
mayores recursos para poder implementar la segunda línea. ¿Va a impulsar, perdón, ahí paréntesis, va a impulsar la inversión minera entonces? Claro. La nueva ministra de Energía y Minas lo que he visto es que ha trabajado sobre todo en el tema de formalización minera. Ya conversó con ella es la persona, digamos, apropiada para impulsar esta inversión minera. Claro, que usted porque está ella es una experta. Una cosa es la formalización y otra cosa es la gran minería. Es una experta en derecho minero y no solamente eso, tiene algunas maestrías, unos estudios, tiene iniciativas muy interesantes. Con ella debemos estar viajando la próxima semana a Ayacucho, por ejemplo, a conversar con algunas empresas mineras e incorporar las organizaciones, etcétera. Es decir, hay una política de fortalecimiento a las empresas de recursos naturales en el país para generar empleo. Lo corté. Seguía usted con el siguiente punto. Entonces, la segunda línea, el segundo eje es el desarrollo social. ¿De acuerdo? El desarrollo social que el sector salud como prioridad para el país. Está llegando 600 camas más para UCI. Y eso es una noticia gigante que nos ha dado el señor ministro de Salud. Entonces, pero no solamente de salud, está educación, está vivienda. La titulación de predios en Lima Metropolitana son casi 3,5 millones de hombres que viven en las laderas, en las faldas de los cerros, que no tienen título de propiedad y por tanto no tienen servicios básicos. Y acabamos el año pasado de aprobar en el presupuesto para este año 300 millones, por ejemplo, para el esquema de Caraballo. 52,000 personas van a tener puntos de agua. En otras palabras, la línea del desarrollo social a través del fortalecimiento de los servicios básicos. Tercera línea, la que casi nunca lo hemos considerado, la línea ambiental. Es importante, a partir de esta desgracia que hemos tenido, empezar a fortalecer una política ambiental respecto a la contaminación que podrían estar ocurriendo en diferentes zonas mineras contra los ríos que estarían perjudicando a algunas comunidades campesinas, de acuerdo a las denuncias que hay conflictos sociales que hay que apagarlas. Entonces, la parte ambiental será muy importante. Hay a propósito, a ver, un tuit tenemos, por favor, producción, a ver si me ayudan. Rápidamente. Vladimir Cerrón, el actual gabinete es un óbito fetal. Mire, no lo quiere mucho Cerrón. El presidente ha errado con creces en su designación, es decir, el proceso de enseñanza-aprendizaje al que se ha sometido es penosamente improductivo. Bueno, el paréntesis venía por otro tema, pero ¿qué le responde a Cerrón, por favor? Mire, el doctor Vladimir Cerrón, un excelente médico cirujano, acaba de acuñar un término, óbito, ¿no es cierto? Óbito fetal. Óbito fetal. Es decir, no había terminado la maduración. De repente, pues porque él no ha participado en la construcción de este gabinete. Está picón, según eso, para decirlo podría ser, pero críticos. eso, sí, pero sin embargo yo quiero reconocer en él el liderazgo que tiene en Perú Libre, porque él fundó ese partido y él tiene ideología y doctrina, lo que otros no tienen. Y cuando un partido tiene ideología y doctrina se puede discutir, se puede debatir y se puede llegar a consenso. Quedan segundos, estaba usted en la tercera línea. Le pediría en 30 segundos más que complete en todo caso la idea de lo que va a presentar. Muy bien, estos lineamientos tienen que ser de común acuerdo con las diferentes bancadas y la participación de los diferentes sectores. Por eso nos vamos a reunir con los sindicatos, nos vamos a reunir con los empresarios, nos estamos reuniendo ya con algunas organizaciones sociales, pasaremos, después de apagar este incendio que me ocasionaron, a conversar con los señores parlamentarios, uno por uno y después por bancadas. Gracias, Héctor Valer, primer ministro. Gracias por estar con nosotros. Señor Chávez, muchísimas gracias. Un saludo a todo el Perú. Muchas gracias. Vamos a ir a una pausa, regresamos con lo último.